Mientras salen los niños, ustedes pueden ir buscando en sus Biblias el Salmo 95. Si usted no tiene una Biblia, si usted no trajo una Biblia, si la dejó en el carro, por favor deje su mano levantada y con mucho gusto uno de nuestros sugieres va a pasar hasta su puesto, no le dé pena, y le va a entregar un ejemplar de la Biblia. Si usted no tiene Biblia en su casa, usted se puede llevar esa Biblia, pero deje su mano levantada para que alguien pueda pasar a su puesto y entregarle la Biblia. Déjenme poner esto para nuestros amigos que nos están escuchando en otro idioma. Mi nombre es Juan Felipe Aristizábal. Si usted está aquí por primera vez, sea bienvenido. Mis amigos me dicen Pipe, así que si usted se encuentra conmigo en la calle, por favor dígame así. Y hoy quiero contarles algo muy especial. Este Salmo 95 es un salmo muy hermoso porque nos va a recordar dos caras diferentes del creyente. Nos va a recordar, nos va a mostrar lo que es el creyente y lo que es el no creyente. Y en estos días, hace unos días, una persona nos invitó a ver un partido de fútbol en un estadio muy grande y me llamó mucho la atención ver cómo la gente, incluso desde que está afuera, está llena de gozo, está contenta, está saltando, está cantando con todos sus pulmones. Incluso uno ve al que dice, no, es que yo soy súper introvertido. Usted lo ve allá, Colombia, Argentina, Venezuela, no sé qué, el equipo al que le vaya. Y todos llegan antes de empezar el partido, todos están media hora, 20 minutos antes de empezar el partido, todos están animados. Y esto pasa en todos los eventos, esto pasa en los conciertos, esto pasa en los partidos de fútbol, eso pasa en todas partes. Y yo decía, wow, así o más debería ser el gozo y la actitud que cada uno de nosotros debería tener cuando vamos a la iglesia a alabar a nuestro Salvador. Así o más debería ser el gozo, la alegría, el ánimo cuando venimos a la iglesia. Y la verdad es que en tiempos bíblicos parecía algo muy parecido. O sea, sucedían cosas como esta que les estoy contando, pero realmente la gente se emocionaba porque iba a adorar a Dios. Y venían y no caminaban, no iban en carro, sino que caminaban de ciudad a ciudad para poder ir todos a Jerusalén a adorar a Dios. Era increíble. En estos tiempos la gente iba a adorar a Dios con gozo y todo el pueblo de Israel iba feliz, gozoso, iba cantando con gozo alabanzas, iba alabando, iba feliz, iba dichoso, iba aclamando al Señor, iban felices todos juntos a adorar a Dios en el templo. Y la verdad es que la manera en la que nosotros nos acercamos a Dios para alabarlo, para conocerle, para adorarlo, es supremamente importante. Es muy importante. La disposición que tenemos nosotros para venir a la iglesia es clave. Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestros pensamientos, Dios conoce nuestras prioridades. Y, por ejemplo, en la iglesia siempre vamos a encontrar estas dos personas que les estaba hablando. Siempre vamos a encontrar dos tipos de personas. Tenemos primero a los que vienen a alabar a Dios, a los que vienen a gozarse en el Señor, a los que van con gozo y con júbilo a adorar a Dios, que son las personas que tienen al Señor como su prioridad, que respetan sus cosas, que se gozan compartiendo con el pueblo de Dios, ¿verdad? Que buscan servirle, que buscan entender quién es Él, que buscan disponer de tiempo para Él, que buscan al Señor a través de su palabra, que buscan al Señor a través de la oración, que buscan al Señor a través de la alabanza.
Son personas que tienen gratitud y que tienen respeto por lo que el Señor ha hecho en su vida y en las personas que lo rodean. Son personas que dependen y confían en el Señor sin importar las circunstancias, sin importar lo que esté pasando. Son personas que confían en el Señor. Y por otro lado, tenemos a las personas que endurecen su corazón, a las personas que endurecen sus pensamientos. Son los que no tienen al Señor como su prioridad, para los que sus cosas personales, para los que sus deseos personales son mucho más importantes que Dios, para los que dejan al Señor de un lado si sale un mejor plan, para los que son orgullosos, para los que se quejan todo el tiempo, para los que son rebeldes porque se niegan a tener una relación con el Señor. Entonces tenemos estos dos tipos de personas dentro de la iglesia y siempre las vamos a encontrar, porque la iglesia es como un hospital. En la iglesia vienen los que tienen un corazón, un alma enferma, un alma deseosa por saber más del Señor. Siempre van a haber esos dos tipos de personas. Y lo normal es que el Señor transforme nuestros corazones y nos ayude a ir en el camino correcto. Desafortunadamente a este segundo tipo de personas, por lo general, no les interesa la Biblia, no les interesa la revelación escrita del Señor, no se esfuerzan por aprender de Dios, no les interesa entender quién es Él. Y lo poco que de pronto llegan a escuchar de Dios en un devocional de 5 minutos que ponen en un podcast, no lo ponen en práctica. Les cuento esto porque justamente el día de hoy en el Salmo 95 vamos a ver cómo el salmista nos va a presentar las dos caras de la moneda en este hermoso salmo y advierte a los que deciden no hacerlo de una manera tajante. Porque a veces decimos, a Dios no le importa, a Dios no lo ve. Una más no importa, Dios me va a perdonar. ¿Verdad? Pero esa no es la verdad, eso no es lo que sucede normalmente. Claro, Dios perdona nuestros pecados y Dios conoce nuestro corazón y lo que Él quiere es que nosotros tengamos un corazón que agrade al Señor, un corazón arrepentido, un corazón que quiera ser transformado, un corazón que quiera buscar de Él. Y estamos todos aquí reunidos como iglesia porque queremos aprender más de Él. Estamos en el lugar correcto porque queremos saber quién es Dios. Queremos saber quién es Él. Así que dejemos que sea mejor el Salmo 95 quien nos lo muestre. ¿Tenemos el Salmo 95? Amén. Salmo 95 dice de la siguiente manera. Recuerde, si usted no tiene una Biblia, por favor, levante su mano, déjela levantada para que puedan pasar por sus puestos a dejar una Biblia en sus manos. Salmo 95 en la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Vengan, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Vengamos ante su presencia con acción de gracias, aclamemos a Él con salmos, porque Dios grande es el Señor y Rey grande sobre todos los dioses, en cuya mano están las profundidades de la tierra. Suyas son también las cumbres de los montes, suyo es el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra firme. Vengan, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me tentaron, me pusieron a prueba,
aunque habían visto mi obra. Por 40 años me repugnó aquella generación y dije, es un pueblo que se desvía en su corazón y no conocen mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. La predicación de hoy se titula, Cuando oigas la voz de Dios, alábalo y no endurezcas tu corazón. Como se dieron cuenta, todo el pueblo de Israel iba feliz, iba gozoso, iba cantando con gozo al Señor, iba aclamando al Señor, iban felices porque iban a adorar todos juntos a Dios en el templo. Y David, en este hermoso salmo, les recuerda cómo deben adorarlo y por qué deben adorarlo. Lo cual nos va a llevar a nuestro primer punto del día, en donde vamos a entender cómo debe adorar y vivir el creyente. Esto lo vamos a ver en los versículos 1 al 7. Y en esta primera sección vamos a ver que David les invita a venir 3 veces. Él dice, vengan. Si ustedes se dan cuenta, él dice vengan en el versículo 1, dice vengan en el versículo 2 y vuelve y repite vengan en el versículo 6. ¿Lo ven? Pero en el idioma original, cada una de estas invitaciones a venir, vengan, vengamos, vengan, en el idioma original, estas 3 invitaciones tienen significados diferentes, ¿sí? Tienen un contexto diferente, tienen un significado diferente. Por ejemplo, en el versículo 1, ahí en el Salmo 95:1, David abre el Salmo haciendo una invitación a todo el pueblo. Este es el significado más cercano que tenemos nosotros. Es como cuando alguien le dice a usted, venga, camine. Ese venga es una invitación. Es un sígame, es un vamos, ¿sí? Ese vengan del versículo 1 es una invitación. Y este es un salmo, como acabamos de ver, esto es un salmo congregacional. Esto es un salmo para todo el pueblo de Israel. Y este primer vengan es una invitación a que como pueblo de Dios canten con gozo al Señor. Que canten con gozo a su Salvador, que canten con gozo al Dios del pacto, al Dios que los sacó y los salvó de Egipto. Esta es una invitación a alabar con gozo, a adorar con gozo, a ir con gozo al Señor. Y David pide al pueblo que David le pide al pueblo que cante con gozo. David le pide al pueblo que cante al Señor con alegría. David le pide al pueblo que aclamen con júbilo a la roca de nuestra salvación, dice en el texto. Amén. Y aquí me voy a detener un momento, porque cuando habla sobre aclamar con júbilo a la roca de nuestra salvación, está hablando de que aclamemos con júbilo a nuestro Salvador. Aquel que nos sostiene, a nuestra roca firme. Pero más adelante, en este mismo salmo, en el versículo 8, vamos a entender de qué roca está hablando específicamente. Porque cuando nosotros hablamos de roca, claro, nosotros decimos, no, es la roca, ¿verdad? Es mi roca firme, lo cantamos. Pero aquí el salmo va a especificar a qué se está refiriendo. Y por todo lo que está pasando en el Salmo, sabemos que seguramente se trata de la roca que encontramos en Éxodo. La roca de la que habla Moisés, que se encuentra en el monte Horeb. Cuando Dios justamente le pide a Moisés que golpee la roca para que salga agua. ¿Recuerdan esa historia? Cuando todo el pueblo en ese momento estaba quejándose del Señor, era, no, es que no tenemos agua, no, pero es que ¿para qué nos trajeron? Me hubiera matado allá. En ese momento era un pueblo que se quejaba constantemente.
Y no solamente eso, no les bastaba con quejarse por todo, sino que además negaban al Señor, que era lo más grave. Estaban negando al Señor. Y una vez más, el Señor, lleno de gracia, lleno de misericordia, lleno de paciencia, porque el Señor es lleno de gracia y misericordia con nosotros, porque nosotros fallamos y fallamos y fallamos, pero no es por lo que nosotros hagamos que somos salvos, amén. Es porque el Señor es lleno de misericordia, es un Señor lleno de gracia. Gracia es un regalo que no merecemos. Así que el Señor, en su gracia, nos da un regalo que no merecemos. Y una vez más vemos al Señor teniendo esta gracia con nosotros, bueno, en ese momento con su pueblo. Y me encanta porque sabemos que de la misma manera Jesucristo dio su vida por su pueblo para darnos salvación. Hoy en día sabemos que la roca de nuestra salvación es Jesús. Amén. Y gracias a Juan 4:10 al 4, sabemos que Jesús nos da agua viva para que jamás volvamos a tener sed, para que se convierta en Él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Jesús es nuestra roca firme, Jesús es nuestro Salvador, Jesús es esta roca de Oreb. Estaba apuntando a Jesús en ese momento. Jesús es esa fuente de agua que brota vida eterna. Él es la roca de nuestra salvación, amada iglesia. Él es nuestro Salvador. Él es el único que puede darnos vida eterna. Nadie más lo puede hacer. Y volviendo a nuestro versículo 1, ahí en Salmo 95:1, vemos a David invitando al pueblo a clamar con júbilo a la roca de nuestra salvación. Aclamar con júbilo. ¿Qué significa eso, pastor? ¿Qué es aclamar con júbilo? Bueno, cuando dice que aclamar con júbilo, lo que está haciendo David acá es referirse a ese grito de ánimo, a ese grito con el que, por ejemplo, se anima en los estadios, con el ejemplo que empezamos viendo con toda esta gente animando al equipo cuando va al estadio de fútbol, ¿cierto? Bueno, es ese grito de ánimo, ese grito de felicidad que busca compartirse con los demás. Eso es un grito de júbilo. Es ese grito con el que se corona, por ejemplo, un rey, y cuando dice larga vida al rey, todo el pueblo responde con júbilo. Y es un grito de júbilo, es un grito que se comparte con los que están a su alrededor. Eso es un grito de júbilo. Y luego en el versículo 2 aparece el siguiente vengamos, el siguiente vengan. Dice vengamos. En el idioma original, ese vengamos es acerquémonos, habla de acercarnos. Y de hecho hay algunas versiones que lo traducen así. Si usted tiene una versión, una Reina Valera, usted se va a dar cuenta que justamente dice acerquémonos. Es decir, lo que está diciendo en este momento es acerquémonos ante su presencia, acercarnos. Eso es lo que es lo que David le está diciendo en este momento al pueblo. Vamos a acercarnos a la presencia de Dios. Voy con gozo a acercarme a la presencia de Dios. Es un acercamiento intencional al Señor. ¿Y cómo es la actitud con la que tenemos que venir nosotros según esto que estamos leyendo? Bueno, el salmista dice que es con gratitud. David dice que es con gratitud que debemos acercarnos al Señor. Así que vemos que el pueblo se dirige al templo a tener un encuentro personal con el Señor, y vemos que ellos van con gozo, que ellos van con júbilo y con gratitud, aclamando a Dios con salmos. Pastor, ¿y por qué? Bueno, en el versículo 3, David nos recuerda que debemos hacerlo de esta manera. ¿Por quién es Él? ¿Por quién es Dios? Y de hecho, para eso es que están los salmos.
hemos visto salmos de instrucción, ¿verdad? Y los salmos de instrucción es justamente para enseñarnos quién es Dios. Y este salmo de adoración, esta alabanza, es importante porque le muestra al pueblo la actitud con la que debe ir a alabar a Dios, a adorar a Dios. Y le muestra además y le dice, esto es porque, y vemos a David dándonos el porque, ¿verdad? Y es por quién es Él. Porque Dios grande es el Señor y Rey grande sobre todos los dioses, dice David en el Salmo. Porque Él es el Señor, porque Él es nuestro Dios todopoderoso, porque Él es el Rey de reyes, Señor de señores. Y como lo podemos ver ahí en los versículos 4 y 5, Él es el soberano sobre su creación. Amada iglesia, al Señor, a aquel que nos ha dado aliento de vida, le debemos absolutamente todo. A Él nos debemos. Le debemos nuestra vida física, le debemos nuestra vida espiritual, le debemos nuestra vida eterna, lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que tenemos, absolutamente todo se lo debemos a Dios. Le debemos todo. Por eso es tan importante acercarnos a Dios con gratitud, acercarnos a Dios con gozo. Debemos celebrar a nuestro Padre Celestial. Celebremos al Dios del universo. Celebremos y demos gloria a aquel a quien nos debemos. Esa es la manera en que debemos acercarnos a Él. Y luego en el versículo 6 tenemos nuestro tercer vengan. Y este vengan hace referencia a entrar. Así que lo que David está diciendo es: entremos, adoremos y postrémonos ante el Señor nuestro Creador. Y si se dan cuenta, dice primero postrémonos y luego explica lo que es postrarse por si alguno no entendió. Él dice postrémonos y después dice doblemos rodilla ante el Señor. Es decir, ya entraron al templo, ya están enfrente del Señor. Ahora muestren respeto, hagan reverencia a que están enfrente al Rey. Arrodíllense ante Él. ¿Usted ante quién se arrodilla? Ante el Rey. Cuando el Rey iba a ser caballero a alguien, le pedía que se arrodillara. Y esto es una muestra de sumisión, amada iglesia. Usted puede arrodillarse, usted puede venir acá a la iglesia, arrodillarse y no hacer nada. Y seguir con su actitud como siempre. Pero realmente lo que le está diciendo David al pueblo, si ustedes se dan cuenta, él está hablando de una actitud. A veces tomamos supremamente literal todo lo que nos dice la palabra. Y sí, esto también hace referencia al acto de cómo ellos oraban y buscaban a Dios. Pero va mucho más allá de un simple acto físico. Está hablando de una actitud, de cómo debe ser nuestra actitud. La actitud de arrodillarse es una actitud de sumisión, es una muestra de sumisión. Y como creyentes nosotros debemos someternos a su voluntad, debemos ser sumisos a su voluntad, debemos ser sumisos a sus planes, debemos ser sumisos a sus leyes. El someternos a Dios es una marca del creyente. Es lo que nos diferencia de los demás. El someternos a Dios es una manera en la que nosotros le decimos a Dios: Señor, yo estoy pasando por un momento muy difícil de mi vida, estoy pasando por la peor tormenta de todas, pero yo confío en tu voluntad. Yo me someto a tu voluntad y yo sé que tú estás en control. Es una actitud de sometimiento. Esa es la actitud con la que debemos vivir nosotros nuestras vidas. Una actitud de sumisión total. Por eso mismo debemos buscar al Señor con una actitud humilde. Debemos buscar al Señor con humildad.
debemos buscar al Señor con respeto, debemos buscar al Señor con gozo, debemos buscar al Señor con gratitud, debemos buscar adorarle, debemos buscar obedecerle, debemos buscar servirle de la mejor manera. Yo quiero invitarte a que si no lo has hecho, entregues tu vida en sometimiento completamente a Dios. Dale el control de tu vida completamente al Señor, pero entrégaselo completico, no a medias. No es, bueno, pero yo mejor voy a hacer otra cosa. No. Entrégale el control total de tu vida a tu Salvador, a nuestro Dios Todopoderoso. Dale el control de tu vida con humildad. Reconoce tu debilidad. Reconoce tu debilidad. Reconoce que eres débil. Reconozcamos nuestras limitaciones en frente del Señor. Reconozcamos nuestro pecado en frente del Señor. Reconozcamos al Señor como nuestra guía. Reconozcamos al Señor como nuestro Rey. Reconozcamos al Señor como nuestro Salvador. Y con eso, David completa los 3 vengan que encontramos en este hermoso salmo. Primero con una invitación, es decir, un acercamiento al templo, luego una invitación a entrar en el templo y finalmente una invitación a entrar a la presencia del Señor. Y ahora en el versículo 7, David va a explicar nuevamente por qué debemos hacerlo de esta manera. Y él dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros somos su pueblo y ovejas de su mano. David le está recordando al pueblo en este momento que ellos son el pueblo del Señor, que el Señor apartó a este pueblo desde el principio con un propósito eterno, que es pueblo de su prado, dice la palabra. Es decir, que es ese pueblo, cuando habla de prado, de caminos, está hablando de guía, que Él es quien los guía, Él es quien guía los caminos de su pueblo. Y dice que son ovejas de su mano, porque es el Señor quien cuida a sus ovejas, a su pueblo. Él es nuestro protector, Él es nuestro guía, Él es nuestro buen pastor. Juan dice en Juan 10:11 que Jesús es el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Él se sacrificó en la cruz para que nosotros pudiéramos acercarnos al Señor, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas, dice Juan. Amada familia en Cristo, si ustedes se dan cuenta, toda la adoración, incluso antes de entrar al templo, incluso antes, se trata de Dios y no de nosotros. Incluso antes, cuando ellos están saliendo de sus casas, cuando están siendo invitados, desde ese momento empieza a tratarse de Dios. Y toda nuestra vida debería tratarse de Dios, no de nosotros. Pero especialmente cuando vamos a la iglesia, especialmente cuando vamos nosotros a acercarnos al Señor. No veo a nadie aquí en el Salmo hablando mal del hermano o preocupado por el qué dirán. No veo a nadie con afán, no veo a nadie quejándose, no veo a nadie buscando satisfacer sus propios intereses. En cambio veo que los creyentes van con una actitud de gozo, de júbilo ante el Señor, van agradecidos con Dios por quien es Él, van celebrando que el Señor nos ha creado y que nos ha salvado de perdernos en el camino. Y esta es una gran oportunidad para que nos hagamos estas preguntas. La primera es, ¿cómo es nuestra actitud
cuando venimos a la iglesia? ¿Cómo es nuestra actitud cuando venimos a la iglesia? ¿Buscamos llegar temprano a la iglesia para disfrutar el tiempo al máximo con el Señor? Si yo sé que el servicio es a las 4:30 que empieza la oración, yo busco estar antes para poder disfrutar del tiempo con los hermanos para orar. O digo, 5:10, están en la alabanza todavía. Tenemos 15 más. ¿Cómo es nuestra actitud? ¿Buscamos servirle al Señor para su gloria o venimos a ser servidos? ¿Cómo es nuestra actitud? Es que yo soy muy importante. Que vengan a mí, que me digan. Este lugar, la palabra, el cuerpo de Cristo, no se trata de nosotros. Absolutamente todo, incluyendo la creación, es de Dios y estamos en sus manos. Todo es de Él, por Él y para Él. Absolutamente todo. Y la segunda pregunta es, ¿tenemos una actitud de ánimo, de gozo, de gratitud? ¿O tenemos una actitud de queja? ¿Cómo es nuestra actitud cuando venimos? Nuestra actitud es irnos a fijar cómo está el hermano, qué fue lo que me hizo el hermano, qué es lo que está pasando. ¿Estoy buscando aislar a la gente de alguna manera? ¿Cómo es mi actitud? ¿O es de unidad? ¿Es de venir a la iglesia a gozarme sin importar lo que esté pasando con el hermano? Ok, hermano, estás mal, ven y oro por ti. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo puedo servirte? Vamos al Señor. Yo no puedo hacer nada, pero seguramente Dios lo va a hacer. ¿Cómo es nuestra actitud? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo es nuestra actitud? Amada iglesia, hoy quiero invitarte a que cuando oigas la voz de nuestro Salvador, lo alabes con gozo y no te rebeles contra Él. Hoy quiero invitarte a que cuando oigas la voz del Señor, cuando oigas la voz de nuestro Salvador, lo alabes con gozo y no te rebeles contra Él. En nuestro último punto, ahora veremos cómo no debe vivir el creyente. Ya vimos cómo debe adorar y vivir el creyente. Ahora vamos a ver cómo no debe vivir el creyente. Esto lo vamos a ver desde la segunda parte del versículo 7 en adelante. Y terminando este versículo 7 justamente, y en el versículo 8, ahí en Salmos 95, 7 y 8, vemos una advertencia por parte de David. Él les pide que si oyen la voz del Señor, no endurezcan su corazón. ¡Wow! Y cuando dice corazón, debemos saber que en este tiempo se entendía que desde el corazón salían los intereses de las personas, es decir, salía lo que las personas hacían, lo que las personas pensaban, lo que las personas sentían y las decisiones que ellos elegían. Esto era lo que movía absolutamente todas las decisiones. Cuando habla del corazón, es absolutamente todos los pensamientos, es todo lo que yo llego a hacer hasta el momento en tomar mi decisión. Es decir, cuando estaba hablando de no endurecer el corazón, estaba dando a entender de tener cuidado de ser orgullosos, con no escuchar al Señor, con no hacer lo que la palabra de Dios nos dice que hagamos, porque esto solamente nos va a apartar de Dios. Esas son las consecuencias. Nos vuelve completamente insensibles a Dios. Es peligrosísimo. Y el engaño del enemigo es hacerte creer que estás bien,
que no necesitas estar con Dios hasta que es demasiado tarde y te das cuenta que estás hundido en un vacío que no sientes que es en tu corazón. Sientes un vacío en medio de tu pecho, un vacío incluso que llega a ser hasta existencial, en donde tú llegas incluso a preguntarte: ¿yo por qué estoy acá? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Yo qué hago acá? Todo lo que hago me sale mal. Y ahí sí: ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? De rodillas llegamos a clamar. Pero ya sabemos de qué se trata venir de rodillas al Señor, ¿verdad? Con un corazón quebrantado, un corazón humilde, porque eso es lo que quiere el Señor. El Señor nos lleva a estar de rodillas ante Él, preguntándole: ¿por qué, Señor? Y de pronto, si tenemos suerte, el Señor nos va a dejar ver que nos hemos apartado de Él y que tenemos que correr hacia Él. Y eso es lo más importante. Escucha la voz del Señor. No te vuelvas insensible a la voz de Dios. Y yo quiero hacerte el mismo llamado. Ya que estás aquí escuchando la palabra de Dios, no endurezcas tu corazón. Por favor, no endurezcas tu corazón. No te apartes de Dios. No tomes la mala decisión de ir en contra de lo que Dios tiene para ti. Escucha la voz del Señor y no endurezcas tu corazón. Jesús enseña en Juan capítulo 10, versículos 27 al 30 lo siguiente. Él dice: mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Oyen mi voz y me siguen. Yo les doy vida eterna. ¿Quién les da vida eterna? Jesús. Jesús nos da vida eterna y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Amados hermanos, una vez más, la salvación no se pierde. O Jesús es un mentiroso, una de dos. Yo no creo que Jesús sea un mentiroso. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Amén. Así que mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Escucha a Jesús para que tengas vida eterna. Escucha a Jesús y no endurezcas tu corazón. David en nuestro salmo, en el versículo 8, menciona que no endurezcan su corazón como sucedió en Meribá, y hace referencia justamente a lo que les conté al principio. ¿Lo recuerdan? A la roca del monte Horeb. Ok, estaba refiriéndose a esto. Cuando el pueblo tenía sed, se quejó, se rebela contra Dios, no quiso escuchar la voz del Señor, empezó a quejarse, tomó una actitud contraria. Y por cuestión de tiempo, si usted quiere saber más de esta historia, anótele ahí en un ladito. Es Éxodo capítulo 17, versículos 1 al 7. Ustedes pueden ir a sus casas y pueden ver esta historia. Está ahí en Éxodo. Y el problema, amada iglesia, el problema fue que el pueblo no escuchó la voz del Señor y endureció su corazón. El problema fue que no confió en la guía del Señor. El problema fue que no confiaron en el cuidado misericordioso de Dios. Y esto, como lo vemos en los versículos 9 y 10, es repugnante ante los ojos de Dios. Cuando yo estaba leyendo eso, a mí esa palabra me dio, fue como, wow, yo no uso esa palabra. Si alguien me dice a mí, eres repugnante, yo creo que es mejor que lo insulten a uno como los hispanos saben insultar. Que a uno le digan que uno es repugnante, eso es terrible. Eso es terrible. Y la imagen es súper cruda, pero
Pero me encanta la imagen, porque ¿qué hacemos cuando algo nos repugna? ¿Qué hacemos cuando algo nos es repugnante? Es como, no lo quieres ni ver, no te quieres ni acercar a ese lugar, ¿verdad? Es repugnante. Es como cuando alguien deja mucho pollo en la basura, dejó la basura, no ha sacado la basura en una semana y preciso el primer día comió pollo y dejó los restos ahí, que empieza a oler horrible. Uno es como, uy, no, eso está horrible. Le toca ir, sacar la basura y ojalá la bote bien lejos, llegue al final, al fondo, cierra la cesta y sale corriendo. Usted no quiere sentir eso en su casa, es un olor terrible. El pueblo se desvió de los caminos del Señor. Y dice que no conoce los caminos del Señor, decía. Dice en la palabra de Dios. Se desvió de su corazón y no conoce los caminos del Señor. Y en su ira, el Señor, en el versículo 11, jura que estas personas no entrarán en su reposo. ¿Qué haces con la basura que huele mal? La sacas, la apartas, ¿verdad? Tú la llevas lejos de ti. Para la audiencia original, esta advertencia es un recordatorio de que casi toda esa generación que debió haber entrado a la tierra prometida por Dios, a ese lugar de reposo que Dios tenía para ellos, no pudo entrar en ella, porque solamente entraron quienes fueron fieles al Señor, quienes escucharon al Señor y decidieron hacer y decidieron confiar en Él. Quienes no se quejaron, quienes escucharon la voz de Dios y no endurecieron su corazón, estas personas entraron en el reino. Estas personas entraron en la tierra prometida. Y por esta razón, amada iglesia, hoy quiero invitarte a que cuando oigas la voz de nuestro Salvador, lo alabes con gozo y no te rebeles contra Él. Porque como el mismo Jesús lo dice en Mateo 7, 21 al 27, Él dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amada iglesia, no endurezcas tu corazón contra el Señor. Escucha la voz de Dios. Él te está hablando a través de su palabra. Él nos habla a través de su palabra. Lee su palabra eterna. Escucha la voz del Señor y no desobedezcas. Él te habla a través de su palabra, obedécelo. Y alaba a la roca de nuestra salvación. Yo solo quiero que cuando salgamos de este maravilloso lugar, nos llevemos esta palabra que hemos visto el día de hoy y busquemos vivir una vida centrada en el Evangelio, una vida que adore a Dios con cada acción que nosotros hagamos, una vida en donde no endurezcamos nuestro corazón y obedezcamos al Señor. Y esto solamente lo puedes hacer de la mano de nuestro Creador. No hay otra opción. Porque el Señor sabe que somos pecadores. El Señor nos conoce. El Señor sabe que somos pecadores y que estamos llenitos de errores. Él sabe que nosotros solos no podemos, pero Él quiere que justamente nosotros dependamos de Él, que descansemos en Él y en sus promesas, que dejemos a un lado nuestro orgullo, que dejemos de escuchar lo que el mundo tiene para ofrecernos, esos placeres momentáneos que en algún momento se van a acabar. Y escuchemos la voz del Señor y la obedezcamos. Oye la voz del Señor y síguelo. Jesús mismo nos hace esta invitación en Juan 5:24. Jesús dice, en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. No es por lo que nosotros hagamos. Es por gracia. Y el Señor quiere que vengamos con la actitud correcta a Él. Le adoremos, le glorifiquemos, lo amemos, lo obedezcamos.
Así que si aún no lo has hecho, oye su palabra, confía en el Señor, apártate de tu pecado y disfruta de una vida eterna al lado de nuestro Señor, al lado de nuestro Salvador. Amada iglesia, el mundo cada vez más nos distrae de lo que el Señor quiere para nosotros y cada vez es más fácil. Cada vez es más fácil distraernos. Cada vez tenemos más tareas, más trabajo, más. Cuando pensamos que ya los canales de televisión no existían, llegó Netflix y compañía. Y ahora tenemos un catálogo de millones de cosas, de películas, de cómo perder el tiempo y de ver cómo el mundo nos quiere llenar de cosas que no necesitamos y nos aparta del Señor. Las redes sociales hacen lo mismo. Cada vez existen más cosas que nos van a alejar de Él. Así que no caigamos en esa trampa, porque el mundo nos va a distraer más del Señor y nos va a llevar a adorar y a gozarnos en ídolos que no nos llevan a revelarnos, que nos llevan a revelarnos al Señor sin que nos demos cuenta, que no nos llevan a nada bueno, que nos llevan simplemente a buscar las cosas que no nos hacen bien y que nos van a apartar del Señor. Y yo quiero invitarlos a que seamos intencionales con nuestra actitud. Yo quiero invitarlos a que seamos intencionales a tener una actitud como la que aprendimos hoy en este salmo, en la primera parte del salmo, y que obedezcamos la voz de nuestro Salvador. Escucha la voz de nuestro Salvador, alabémoslo con gozo, disfrutemos de su presencia en nuestras vidas, seamos agradecidos porque nosotros tenemos algo que no tiene la mayoría de las personas en el mundo, desafortunadamente, y es la palabra del Señor en nuestros corazones. Hoy quiero invitarte a que seamos intencionales, a que lo disfrutemos en nuestras vidas y a que cuando oigas la voz del Señor, cuando oigas la voz de nuestro Salvador, lo alabes con gozo y no te rebeles contra Él. Así que dígale a la persona que tiene al lado, cuando oigas la voz de nuestro Salvador, alábalo con gozo y no te rebeles contra Él. Cuando oigas la voz de nuestro Salvador, alábalo con gozo y no te rebeles contra Él. Les amo, iglesia, les amo muchísimo. Gocémonos cada vez más en lo que el Señor hace en nuestras vidas, en lo que nos da el Señor, en su palabra, en su voz y en lo que el Señor está hablando a nuestras vidas. Le pido a Dios que Él nos ayude, nos guíe, nos ayude a apartarnos del pecado y nos ayude a escuchar su voz y apartarnos de las cosas que no importan para correr a sus brazos. Amén. Acompáñenme a orar. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a nuestro Señor y Salvador. Amado Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre Celestial, por tu infinito amor, por tu fidelidad, por tu gracia maravillosa, Señor. Hoy venimos a tus pies en este momento, Padre Celestial, a pedirte, Señor, que nos ayudes a escuchar tu voz y a no endurecer nuestro corazón. Yo te quiero pedir, Señor, que nos ayudes a tener una actitud correcta desde el momento en que venimos a tu iglesia, Señor. Que vengamos con la actitud correcta, llenos de gozo, con grito de júbilo, con gratitud, Señor. Dios Todopoderoso, yo te quiero pedir que si hay alguien en este lugar que ha escuchado su voz, que ha escuchado tu voz, Señor, pero aún no ha decidido seguirte como su Rey, no ha decidido doblar sus rodillas ante ti, reconocerte como su guía, como su Señor,
como su Salvador. Yo te quiero pedir que seas tú tocando corazones, Señor. Que seas tú llevándonos hacia ti, que seas tú, Señor, mostrándonos el camino que debemos seguir. Dios Todopoderoso, te amamos, te glorificamos y te pedimos que no endurezcas el corazón de nuestros seres queridos, que no endurezcas el corazón de aquellos, Señor, que están a nuestro lado, que no endurezcas el corazón de las personas que amamos, Dios. Señor, venimos con una actitud humilde ante ti, a pedirte que nos ayudes a no endurecer más nuestro corazón en nuestro día a día. Te amamos, Dios Todopoderoso. En el nombre sobre todo nombre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo te hemos orado. Amén y amén.